Buenos días, amada familia. Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes y continuar con esta serie de devocionales que hemos estado hablando acerca de el toque de Dios. La vida cristiana no se trata de una ideología o de una manera de pensar, mucho menos de un estilo de vida, porque podemos tener un estilo de vida muy similar a muchos cristianos santos, puros y en comunión con Dios y no tener a Cristo en nuestro corazón. Recuerde que la vida cristiana se trata de una comunión con Dios, se trata de una intimidad con Él. Se trata de una relación íntima y personal, un acercamiento con Dios. Y todo comienza con un toque de su presencia. Y hoy quiero tocar el capítulo 2 del libro de Marcos. Seguimos en el libro de Marcos y en un momento muy interesante a donde ahora Jesús no está al aire libre. Ahora Jesús está en casa. Me pregunto por qué Jesús está en casa. Y bueno, y al terminar el capítulo 1, cuando el día de ayer veíamos acerca de cómo Jesús sanó a un leproso, no meditamos sobre esta parte cuando Jesús sana a este leproso y le dice, vete, pero no le digas a nadie lo que ha sucedido. Lo que Jesús quería que sucediera es que le conocieran más como el Salvador, como el Redentor, como el que vino a traernos una nueva vida que nos llevaría a la eternidad, más como el milagrero, que la gente solo le pudiera seguir por los milagros. En el libro de Marcos vemos las multitudes de personas que se acercaban a Jesús solo por su necesidad. Un evangelio milagrero, personas que solo se acercan por lo que necesitan o por lo que Jesús les pueda dar a él. Por eso Jesús le dijo a este leproso que no dijera absolutamente nada a nadie. Su siguiente reunión es tan interesante en el capítulo 2 que vemos a Jesús en una casa. Sin embargo, aún la gente le seguía. Dice que la casa estaba repleta. Jesús estaba ahí y de repente sucedió algo inesperado. Dice que 4 hombres tomaron una camilla, uno en cada esquina, abrieron una parte del techo y metieron a un hombre que estaba en un estado paralítico. Muchas personas hoy en nuestra sociedad se encuentran en estas condiciones, en una parálisis que no les permite poder llegar a Jesús. Sin embargo, usted y yo tenemos la gran comisión y responsabilidad de poder llevar a otras personas y a través de nuestra fe poder contagiar la fe de ellos o influenciar en su fe para que puedan tener un acercamiento a Jesús. Vayamos a este capítulo 2 y vayamos al versículo 3 y 4. Dice, entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, dice, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Podamos irnos a esta escena. Me provoca un poquito tal vez de risa, ¿no? Esta escena en la que, imagínense, no sabemos qué estaba predicando Jesús y sabemos que la gente estaba poniendo mucha atención, pero de repente usted puede levantar la vista al techo y se abre algo y con unas reatas, unos cordones, está bajando una camilla y de repente interrumpe el mensaje de Jesús. Y yo creo que algo demasiado chusco pudo haber sucedido ahí, y baja un paralítico y Jesús detiene su predicación y su enseñanza. Dice que viendo lo que estaba sucediendo, pero sobre todo viendo la fe de quienes lo estaban metiendo a aquel lugar, se dirigió al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, durante muchos años, esta parte me provocó un poquito de incertidumbre y decir, ¿cómo puede ser posible que por la fe de otras personas este hombre paralítico haya sido sanado? Como si por la fe de mi madre, una mujer piadosa que durante muchos años pudiese haber estado por mí o orando por su hijo, o un padre que
compasivo y que su vida afectara a la vida de su hijo y por la fe de su padre o por la fe de su madre, una persona pudiera ser salva. Siempre me hacía estas preguntas, pero cuando usted lee la palabra de Dios es un todo y es un todo contextual, a donde usted puede leer desde un principio hasta un final y poder entender que no fue la fe de estas personas lo que salvó a este paralítico, pero sí fue su fe la que influenció y su fe la que llevó a este hombre a salvación. ¿Qué significa? Que lo que hicieron estos hombres simple y sencillamente fue acercar a este hombre que tenía su propia fe para que a través de su fe personal y la fe de ellos lo impulsaran a tener un acercamiento con Jesús. Es muy probable que este hombre tuviera hambre y sed de Dios. Es muy probable que este hombre durante muchos años pudiera estar esperando que alguien le llevara, le acercara o le pusiera frente al maestro, pero no había alguien. Estamos viviendo en una sociedad a donde hay muchos seres humanos que están inválidos y paralíticos y muchos de nosotros no lo estamos llevando o acercando a Jesús. Nuestra fe tiene que ser una fe que acerque a muchas personas que están paralíticos y que por tal manera no pueden acercarse a Jesús. La fe de estas 4 personas influyeron en la vida de un paralítico para que él fuera salvo. Es tan importante como las primeras palabras de Jesús estando en esta casa ya no fueron sanidad, fueron salvación. Le dijo Jesús a él: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante, antes de que Jesús le dijera: levántate y anda, le dijo: tus pecados son perdonados. Dios está interesado en que usted y yo, a través de su Hijo Jesucristo, usted y yo podamos entender que la salvación trae sanidad, que la salvación trae libertad, que la salvación trae promesas a nuestra vida. Usted y yo tenemos una responsabilidad, una gran comisión de poder llevar a una humanidad, a muchos hombres y mujeres que están en condiciones de parálisis, que no le permiten acercarse a Jesús. Señor, danos a cada uno la compasión de poder ser transportadores de personas en parálisis para acercarlas a Jesús. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.